Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a estar viendo el tema de los ecosistemas. Tenemos distintos tipos de ecosistemas y estos ecosistemas se van a diferenciar por los factores climáticos particulares de cada uno de ellos, como la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Estos factores, como dice acá, van a determinar qué organismos van a habitar en él. Por ejemplo, si tenemos el ecosistema desértico, tienen que vivir en ese lugar tanto flora y fauna que puedan soportar las temperaturas, ¿cierto?, del desierto. Tienen que estar condicionados a la alimentación que van a encontrar en el desierto. Por lo tanto, cada uno de esos ecosistemas va a tener particularmente distintos organismos dentro de ellos, porque sería imposible que un pingüino soportara las condiciones climáticas, ¿cierto?, del ecosistema desértico. En Chile tenemos distintos tipos de ecosistemas. Como dice acá, vamos a tener una baja diversidad, pero sí un alto grado de endemismo en plantas y en animales. Y esto es gracias al aislamiento geográfico que nosotros tenemos, producto de la cordillera de los Andes y el desierto de Atacama. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a tener tanto ecosistemas en la zona norte, en la zona central, en la zona sur y en la zona antártica, ¿cierto? Dentro de ellos vamos a tener ecosistema desértico, el ecosistema de bosques, de humedales, de matorrales, de tundra, de humedales, de glaciares. Por lo tanto, tenemos muchos ecosistemas. Somos uno de los países que tiene más ecosistemas en todo el mundo. Y gracias entonces a nuestra extensión de nuestro territorio de norte a sur. La biodiversidad en Chile, como dice esta infografía, cuenta con una gran variedad de especies a lo largo de nuestro territorio. Chile posee características geográficas que permiten el desarrollo de una biología bastante particular, lo que se traduce en una gran variedad de especies, y alberga alrededor de 31.000 especies nativas, que son aquellas originadas en un lugar en donde habitan. Por ejemplo, el gorrión, la lagartija, el huemul, el cóndor, el cobihue, la araucaria. Tenemos también especies endémicas, que son aquellas que solamente habitan en un determinado territorio y es imposible encontrarlo de forma natural en otro lugar del mundo. Por ejemplo, el flamenco chileno y el pingüino de Humboldt viven solamente en una determinada área, en un territorio. No podemos encontrar en forma natural ninguna de estas dos especies, por ejemplo, aquí en la Plaza de Armas de Talca, ¿cierto? Y de forma obviamente no natural, artificial, pueden ser encontrados, ¿cierto?, en distintos zoológicos. Y las especies exóticas son aquellas que no son de Chile, que son de otros países y han sido introducidas entonces de forma intencional o involuntariamente. Y uno de estos pueden ser el salmón, el pino, el eucaliptus y la avispa común. En todo lugar existen niveles y en la naturaleza también vamos a tener niveles de la biodiversidad, donde tenemos estos tres conceptos bastante simples. El primero es organismo. Vamos a llamar organismo a cada individuo. Por ejemplo, un águila, un perro, una hormiga. Entonces vamos a estar hablando de organismo cuando uno se va a referir a un ser vivo. Población corresponde a un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie. Entonces, un grupo de perros o un grupo de seres humanos o un grupo de araucarias o un grupo de hormigas, etc. Y la comunidad es la interacción entonces de distintas poblaciones. Entonces aquí podemos ver en la comunidad una población de perros junto a una población de humanos, con una población de gatos, de aves, de flora, etc. En esta comunidad van a existir interacciones porque ningún ser vivo puede sobrevivir por sí solo. Nosotros necesitamos de las demás especies, necesitamos de los otros seres vivos para poder sobrevivir. Y acá vamos a dividirlo entonces en dos grupos, en las relaciones intraespecíficas y en las relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas corresponden entonces a la interacción entre la misma especie.
pueden ser beneficiosas o perjudiciales para alguno de estos individuos. Entonces acá vamos a tener que en esta interacción intraespecífica tenemos la competencia, que podemos ver ahí, que están a lo mejor compitiendo por territorio, por alimento, por alguna hembra o por liderazgo. Y también tenemos la cooperación, que en este caso aquí tenemos panal de abejas, que en esta colmena tenemos abejas que van a cuidar a la reina, otras las obreras que van a buscar el polen, otras que van a cuidar a las pupas, otras que van a fabricar la miel, etc. Y tenemos las relaciones interespecíficas, que son interacciones entre diferentes especies. Algunas de ellas pueden ser positivas y para otras pueden ser dañinas. Ya incluso también vamos a tener una ocasión que esta interacción va a ser neutra, o sea que no va a presentar ni beneficio ni daño. Entonces primero tenemos a la competencia interespecífica, donde se producen entonces en diferentes especies que utilizan un mismo recurso, ya sea van a utilizar la misma alimentación, la misma zona geográfica para habitar, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Una competencia de quién se va a quedar con ese recurso. La depredación se presenta cuando los individuos de una especie, que son los depredadores, dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie que van a ser la presa. En el mutualismo ocurre entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian para conseguir beneficios. Por lo tanto, estas dos especies se van a ayudar, ¿cierto? Y los dos van a salir de forma positiva. Y el comensalismo, tenemos acá que vamos a tener una relación de una especie que se llama comensal, que va a obtener beneficio de la otra, que no se ve perjudicada ni beneficiada, que se le va a llamar hospedero. En este caso, el árbol no le beneficia ni tampoco le perjudica de que esta ave ponga, ¿cierto?, ahí su nido. Pero el pajarito le va a ayudar entonces grandemente para poder desarrollarse, criar ahí a sus polluelos, etc. Y por último tenemos el parasitismo, que va a ser la relación entre un organismo que va a ser un parásito, que va a vivir dentro o sobre otro organismo conocido como huésped. De él va a obtener cierto alimento, refugio y otros beneficios, pero va a causarle daño, cierto, a este huésped, enfermándolo y al final hasta darle la muerte. Para poder comprender mejor estas interacciones, tenemos esta simbología donde tenemos la relación entre la especie 1 y la especie 2. Tenemos acá la competencia, que para ambas va a ser una interacción negativa, porque aunque uno de los dos gane, los dos van a resultar heridos y los dos van a tener mucho gasto energético. Por lo tanto, la competencia, ambos van a tener un efecto negativo. En la depredación, para la especie 1, que va a ser el depredador, va a tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque se va a alimentar. Pero lamentablemente para la especie 2, que es la presa, va a ser un impacto negativo. ¿Por qué? Porque se va a morir. El número 3, en el mutualismo, ambas especies, tanto en la 1 y la 2, van a obtener beneficios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, se ayudan mutuamente para un bien común. El comensalismo, vamos a tener la especie 1, ¿cierto?, que va a ser positivo, y la especie 2 es un 0, porque es neutro, no se perjudica ni se beneficia. Y en el parasitismo, para el parásito va a ser un impacto positivo, pero lamentablemente para el huésped un impacto negativo.